Hola queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Y en el programa de hoy queremos compartir con ustedes un tema muy interesante. Se trata del más reciente documento que ha publicado el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano y se llama Dignitas Infinita o la dignidad humana infinita. Y estoy compartiendo con ustedes en un artículo al respecto del padre Sharon Bouquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana, y se titula Dignitas Infinita defiende la dignidad intrínseca de la persona humana. Cualquiera que se haya tomado el tiempo de leer algo de la gran literatura de la época pagana, se sorprenderá rápidamente con el hecho de que si bien muchos de los autores paganos antiguos parecen tener o parecían tener un sólido sentido del propósito moral de la existencia humana, sin embargo, a la vida humana misma a menudo se la trataba de manera sorprendentemente ligera. Mientras uno lee la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, los cadáveres se amontonan. Uno de los epítetos utilizados por Homero, el antiguo historiador griego, para el personaje de Odiseo es el de asaltante de ciudades. Es decir, un hombre famoso por su capacidad para asaltar una ciudad y robar los bienes de los residentes, mientras mataba a los hombres y esclavizaba a las mujeres y los niños. De hecho, en un momento del texto, Odiseo se jacta abiertamente de haber hecho precisamente eso. La venida de Cristo y la expansión del cristianismo claramente no extinguieron la tendencia humana hacia la barbarie y la violencia. Incluso la cristiandad se vio a menudo dividida por guerras brutales. Y sin embargo, una de las fuerzas más poderosas que atrajo a los primeros conversos al cristianismo fue la forma radicalmente diferente en que los primeros cristianos se trataban no solo entre sí, sino también con los extraños, incluidos, de hecho, especialmente los débiles y vulnerables. Aquellas personas que la sociedad pagana consideraba más inútiles y prescindibles fueron precisamente aquellas sobre las que los primeros cristianos derramaron expresamente sus atenciones y su amor. Desde el principio, los cristianos no solo gastaron inmensos recursos en rescatar y cuidar a los niños abandonados, sino también a los enfermos, los moribundos, los pobres, los esclavizados o encarcelados. Lo hicieron basándose en una convicción inquebrantable de que cada ser humano posee una inmensa e infinita dignidad humana, una dignidad que tenían simplemente en virtud de ser un ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, como lo dice el Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, y también el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 356 y 1702. Además, esta dignidad era algo que nadie podía quitarles y que nadie podía perder, independientemente de lo que hubieran hecho o de cualquier otra característica que pudieran tener o no tener. Dignitas Infinita, el documento, afirma la dignidad inalienable de toda persona humana. Esta idea radical, es decir, que los seres humanos poseen una dignidad intrínseca que nunca pueden perder, es el tema central de este nuevo documento del Dicasterio para la Doctrina y la Fe del Vaticano. Dignitas Infinita está recibiendo considerable atención en los medios de difusión, debido a que reafirma la enseñanza católica de larga data sobre ciertos temas controvertidos, como el transgenerismo, el aborto, la eutanasia y la maternidad subrogada. Voy a centrar mi atención en lo que Dignitas Infinita tiene que decir en breve sobre estos temas. Sin embargo, vale la pena primero resaltar algunas de las ideas centrales sobre las que se construye el documento y en las que se centra principalmente. Como explica en la primera línea de este documento, cada persona humana posee una dignidad infinita, inalienablemente basada en su ser mismo, que prevalece en y más allá
de cada circunstancia, estado o situación que la persona pueda encontrar. Final de la cita. Y no podía ser de otra manera, queridos hermanos. Recordemos, como dice Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. El amor que Dios tiene por nosotros es infinito, es eterno. Por lo tanto, nuestro valor o dignidad como persona también es infinito, es eterno, porque el amor y el valor son correlativos. En un pasaje clave, el de este documento explica cómo, aunque los seres humanos siempre han poseído esta dignidad intrínseca e inalienable, la encarnación de Cristo subrayó y confirmó esa dignidad de manera extraordinaria. Jesucristo, dice el documento, uniéndose a cada ser humano mediante su encarnación, confirmó que cada persona posee una dignidad inconmensurable por el solo hecho de pertenecer a la comunidad humana. Además, afirmó que esta dignidad nunca se puede perder. Número 19. La enseñanza de la Iglesia sobre la dignidad humana cambió la historia. Además, añade el documento, en todas sus acciones, Cristo llamó la atención sobre la dignidad de cada ser humano de una manera verdaderamente radical y sin precedentes en la historia de la civilización humana. Como dice el documento, y citamos, proclamando que el reino de Dios es de los pobres, de los humildes, de los despreciados y de los que sufren en cuerpo y espíritu, curando toda clase de enfermedades y dolencias, incluso las más dramáticas, como la lepra, afirmando que todo lo que se hace a estas personas se le hace también a Él, porque está presente en ellos. En todos esos modos, Jesús trajo la gran novedad de reconocer la dignidad de cada persona, especialmente de aquellos que eran considerados, entre comillas, indignos. Este nuevo principio de la historia de la humanidad, que enfatiza que los individuos son aún más dignos de nuestro respeto y amor cuando son débiles, despreciados o sufren, incluso hasta el punto de perder la figura humana, ha cambiado la faz de la humanidad y del mundo. Ha dado vida a instituciones que se ocupan de quienes se encuentran en condiciones desfavorables, como los niños abandonados, los huérfanos, los ancianos sin asistencia, los enfermos, incluyendo los enfermos mentales, las personas con enfermedades incurables o con deformidades graves y los que viven en la pobreza y en las calles. Número 19. Un dato, por ejemplo, muy concreto y al mismo tiempo universal que nos llama la atención en esto es el siguiente. La Iglesia Católica es la organización que más servicios de salud provee en el mundo entero. El documento continúa aclarando que existen varias formas en las que el término dignidad puede aplicarse a una persona. Sin embargo, lo que más interesa en Dignitas Infinita es la llamada dignidad ontológica, es decir, en el ser mismo de la persona. Esta dignidad ontológica pertenece a la persona como persona, tal y simplemente porque existe y es querida, creada y amada por Dios. La dignidad ontológica es indeleble, es decir, no se borra nunca y sigue siendo válida más allá de cualquier circunstancia en la que se encuentre la persona. Número 7. En otras palabras, esta dignidad nunca puede ser disminuida, perdida, dada o quitada. Es más bien intrínseca a la persona. Distinta es la dignidad moral. La dignidad moral sí depende de las actitudes y comportamientos de la persona y por lo tanto puede perderse por un mal uso de la libertad, pero no la dignidad ontológica, la dignidad de la que estamos hablando en el ser mismo de la persona, por el mero hecho de ser persona. La teoría de género es incompatible con la dignidad humana. Se ha generado un considerable alboroto en los principales medios de difusión y en los círculos izquierdistas por el hecho de que el documento continúa aplicando el concepto de dignidad ontológica a diversas cuestiones contemporáneas y en el proceso reafirma firmemente las enseñanzas de larga data de la Iglesia sobre estas cuestiones. Una sección que ha recibido considerable atención es la llamada teoría de género, y no sin razón. Los autores del documento entendieron claramente que este tema requería un sólido enfoque, dado el meteórico ascenso de la teoría de género como una de las ideas más dominantes de nuestro tiempo.
Dignitas Infinita deja poco lugar a dudas sobre el hecho de que la teoría mal llamada progresista de género es completamente incompatible con una comprensión auténtica de la dignidad humana. La Congregación para la Doctrina de la Fe, o Dicasterio, como se le llama hoy en día, para la Doctrina de la Fe, señala que como seres humanos nuestro propósito es aceptar todos los aspectos de nuestra existencia como un regalo de Dios. Esto incluye nuestro sexo dado por Dios. Y dice el documento, y citamos, desear una autodeterminación personal, como prescribe la teoría de género, aparte de esta verdad fundamental de que la vida humana es un don, equivale a una concesión a la antigua tentación de hacerse Dios, entrando en competencia con el verdadero Dios del amor revelado a nosotros en el Evangelio. Número 57. Los autores también citan al Papa Francisco, quien afirma en Amores Leticia, y citamos, la creación es anterior a nosotros y debe ser recibida como un don. Al mismo tiempo estamos llamados a proteger nuestra humanidad y esto significa en primer lugar aceptarla y respetarla tal como fue creada. Número 60 del documento. Todo intento, sigue diciendo el documento, de ocultar la referencia a la diferencia sexual, hombre y mujer, innegable entre el hombre y la mujer, debe ser rechazada. Número 59. Lo más importante es que esta restricción se aplica a las llamadas cirugías de mal llamadas de cambio de sexo. El sexo no se puede cambiar, está codificado genéticamente. XX para la mujer, XY para el hombre, que son esencialmente esas cirugías una rebelión contra la naturaleza dada del propio cuerpo, dada por Dios, y por lo tanto también una rebelión contra Dios mismo. Dignitas Infinita condena también los delitos contra la vida. Citando el Concilio Vaticano II, Dignitas Infinita señala, y citamos, todos los delitos contra la vida misma, como el asesinato, el genocidio, el aborto, la eutanasia y el suicidio intencional, deben ser reconocidos como contrarios a la dignidad humana. Número 34 del documento. Y aquí insertamos un comentario importante. Al condenar estos actos, no estamos condenando a las personas que los han cometido o los siguen cometiendo, lamentablemente. Solo Dios puede condenar. Y Dios no quiere condenar a nadie, sino que todos se salven por medio de un arrepentimiento sincero, el recurso al siempre imprescindible sacramento de la confesión y el cambio de vida, es decir, el abandono del pecado y el vivir una nueva vida en Cristo. Claro, todo eso gracias a la gracia de Dios. La Iglesia también cuenta con ministerios de sanación para las personas que sufren las consecuencias de sus propios pecados, como el aborto, la pornografía, el mismo transgenerismo y otros males. Los autores continúan explicando, aquí cerramos el comentario, los autores continúan explicando que el Concilio Vaticano II, también condenó la tortura, así como la citamos de nuevo el concilio citado en el documento a la vez, las condiciones de vida infrahumanas, el encarcelamiento arbitrario, la deportación, la esclavitud, la prostitución, la venta de mujeres y niños, las condiciones de trabajo degradantes, donde los individuos son tratados como meras herramientas para obtener ganancias en lugar de reconocerlas como personas libres y responsables. Número 34 del documento Dignitas Infinita. Un aspecto de Dignitas Infinita que vale la pena resaltar es la cantidad de veces que cita a otros papas y concilios. A algunos pensadores les preocupa que los documentos producidos durante este pontificado hayan tendido en gran medida a citar otros documentos del Papa Francisco, que en lugar de aprovechar las inmensas riquezas de la enseñanza magisterial, especialmente el enorme corpus o cuerpo de ricos escritos teológicos y doctrinales de los dos predecesores o los tres predecesores de Francisco, pero eso no es verdad. En Dignitas Infinitas, sin embargo, se cita muchas veces a San Pablo VI, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, así como otros santos y autoridades. Dignitas Infinitas cita acertadamente al Papa San Juan Pablo II sobre el tema del aborto. A este santo papa a menudo se le ha llamado el Papa de la Vida, debido a su rico pensamiento sobre cómo crear una cultura de la vida y contrarrestar la cultura de la muerte. Y citamos, entre todos los crímenes que pueden cometerse contra la vida, el aborto provocado tiene características
características que lo hacen particularmente grave y deplorable, escribió el Papa San Juan Pablo II en un pasaje de su encíclica Evangelium Vitae, citado en Dignitas Infinita. La cita continúa del Papa San Juan Pablo II en Dignitas Infinita. Citamos: pero hoy, en la conciencia de muchas personas, la percepción de su gravedad del aborto se ha oscurecido progresivamente. La aceptación del aborto en la mentalidad popular, en el comportamiento e incluso en la propia ley, es un signo revelador de una crisis extremadamente peligrosa del sentido moral, que es cada vez más incapaz de distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando el derecho fundamental a la vida está en juego. Ante una situación tan grave, hoy más que nunca necesitamos tener la valentía de mirar la verdad a los ojos y de llamar las cosas por su nombre, sin ceder a compromisos convenientes ni a la tentación del autoengaño. Número 47 de Dignitas Infinitas, citando a Evangelium Vitae. La gestación subrogada y la eutanasia también violan la dignidad humana. También es digna de mención la clara condena del documento a la práctica de la maternidad subrogada. Por razones difíciles de comprender, la práctica de la subrogación, incluida la subrogación comercial, ha sido ampliamente aceptada en nuestra cultura como benévola y hermosa. Por lo tanto, la afirmación en el documento de la necesidad de prohibir completamente la maternidad subrogada puede sorprender a algunas personas que no han reflexionado profundamente sobre este tema. Sin embargo, no debería sorprendernos a la luz del reciente llamado del Papa Francisco a una prohibición total de la práctica de la maternidad subrogada. La gestación subrogada, señala este documento, viola la dignidad tanto de la madre como del niño. El niño, explica, y citamos, tiene derecho a tener un origen plenamente humano y no inducido artificialmente, y a recibir el don de una vida que manifieste a la vez la dignidad de quien la da y la de quien la recibe. Número 49. En cuanto a la madre sustituta, ella, y volvemos a citar, está separada del niño que crece en ella y se convierte en un mero medio subordinado al beneficio o deseo arbitrario de los demás. Esto contrasta en todos los sentidos con la dignidad fundamental de todo ser humano y con el derecho de cada persona a ser reconocida siempre individualmente y nunca como instrumento de otra. Número 50. Y aquí insertamos otra aclaración. Hay que aclarar que los bebés producidos por técnicas artificiales siguen siendo personas humanas con toda la dignidad que les pertenece, al igual que todos los demás. Final del comentario. Los autores de Dignitas Infinita también enfatizan su preocupación por el rápido crecimiento de las prácticas de la eutanasia y el suicidio asistido por médicos, que se están legalizando en cada vez más jurisdicciones y volviéndose mucho más frecuentes en aquellas jurisdicciones donde las prácticas ya habían sido legalizadas. Los autores explican, y citamos de nuevo, hay que reiterar con fuerza que el sufrimiento no hace que los enfermos pierdan su dignidad, que les es intrínseca e inalienable. Más bien, el sufrimiento puede convertirse en una oportunidad para fortalecer los vínculos de pertenencia mutua y adquirir una mayor conciencia del precioso valor de cada persona para toda la familia humana. Número 51. Ante esto, sigue diciendo el documento, volvemos a citar, ayudar a la persona suicida a quitarse la vida es una ofensa objetiva a la dignidad de quien lo pide, incluso si con ello se cumpliera su deseo. Número 52. Y por supuesto, allemos nosotros, hay que ayudar con la medicina paliativa correctamente aplicada a las personas que sufren dolor y solidarizarse con ella para mitigar su dolor espiritual o su soledad. ¿Cómo responder al paganismo contra la vida? Ni siquiera resulta controvertido afirmar que las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la dignidad humana, refinadas y desarrolladas a lo largo de 2000 años, han sido la influencia más civilizadora en la historia de la raza humana. La proliferación masiva de hospitales, orfanatos y escuelas durante el período medieval en Europa, o donde quiera que se extendiera el cristianismo, nunca habría sido ocurrido si el cristianismo no hubiera proclamado la dignidad intrínseca e indestructible de cada persona humana.
Donde quiera que se ha oscurecido o negado la verdad de esta dignidad, el resultado ha sido una letanía de horrores, ya que clases enteras de seres humanos han sido oprimidas o asesinadas sistemáticamente. Desafortunadamente nos encontramos en una época en la que filósofos y especialistas en ética entre comillas diríamos yo, han proclamado abiertamente que la idea de la dignidad humana es un mito, proponiendo en lugar de ello ideas peligrosas en el sentido de que el valor humano debe juzgarse sobre la base de valores utilitarios como la calidad de vida, etc. Estas no son ideas nuevas, son las mismas ideas que produjeron los horrores de los campos de concentración de los nazis. Actualmente están produciendo los horrores del aborto y la normalización de la práctica de hacer que médicos y enfermeras maten y mutilen en lugar de curar. Dignitas Infinitas es un recordatorio oportuno del rico pensamiento sobre este tema en la tradición cristiana y de su inmenso valor para frenar la siempre amenazante marea de paganismo bárbaro e inhumano. Como concluyen los autores, y citamos, frente a tantas violaciones de la dignidad humana que amenazan gravemente el futuro de la familia humana, la Iglesia alienta la promoción de la dignidad de toda persona humana, independientemente de sus condiciones físicas, mentales, culturales, sociales y características religiosas. La Iglesia lo hace con esperanza, confiada en la fuerza que brota del Cristo resucitado, que ha revelado plenamente la dignidad integral de cada hombre y mujer. Final de la cita del documento en el número 66. Y hasta aquí, queridos hermanos, es este maravilloso artículo del padre Bouquet comentando y sintetizando este documento que les invito a leer en su totalidad. Tiene solamente 10 páginas, eso no es mucho. Se puede leer de una sola sentada o de un par de sentadas y lo pueden obtener fácilmente de la página web del Vaticano, en español o en inglés, como quieran, Dignitas Infinita. Quiero terminar programa diciendo y recordándoles dos cosas importantes con respecto a la defensa de la vida. Recordemos que los obispos católicos de Estados Unidos han lanzado una campaña a partir del 25 de marzo pasado y que durará hasta junio. El día preciso no se sabe todavía, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos tomará una decisión con respecto a la píldora del aborto. La decisión es una de dos: o restaura las restricciones a esta peligrosa píldora que no solo mata a niños por nacer, sino también a mujeres, porque aquí estamos preocupados también por la mujer, y ya han muerto más de 30 mujeres por el uso de esta píldora, esas restricciones quitarían la irresponsable liberalización de la distribución de esas píldoras, que consiste en que se puede obtener su receta simplemente por telemedicina sin presencia médica real, y también se puede distribuir por correo sin presencia médica y que la mujer aborte sola en la casa. Esto es un profundo disparate, no solamente por respecto a la vida no nacida, sino también a la salud y la vida misma de las mujeres. Oremos por esto, intercediendo, pidiendo la intercesión de San José. Los obispos han lanzado esta campaña con esta oración a San José. Yo se los puedo enviar sin problema ninguno, además de la información breve sintetizada pertinente a este tema. Me escriben a adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Y el otro tema rapidito es que para los que vivimos en la Florida, lamentablemente el Tribunal Supremo aceptó incluir en la balota de noviembre de este año, las elecciones presidenciales de noviembre y otras cosas, una enmienda a la Constitución de Estados Unidos que liberalizaría el aborto en todos sentidos, sin restricción alguna, hasta el nacimiento. Debemos votar no en esta enmienda proabortista extremista, en la enmienda número 4. Votar no en eso. Los obispos de Florida también han lanzado una campaña de información al respecto, que yo se las puedo hacer llegar con muchísimo gusto, de nuevo escribiéndome a adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Les invito también a visitar nuestra página web vidahumana.org.
También les invito a obtener nuestro curso de capacitación Provida, que ahí tenemos presentado. Es un curso de un precio muy módico que cubre todos los temas relacionados con la defensa de la vida humana y la familia, incluyendo la enseñanza de la Iglesia Católica al respecto. Que el Señor les bendiga. Gracias por la atención prestada. Les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.